Y seguimos en este episodio de lujo. Estamos en el aire con invitadas de lujo en el día de hoy, con una querida colega con quien compartimos en algunas situaciones cursos de técnicos especialistas en comunicación interna, allí en la Escuela de Unidad Editorial, a quienes saludamos, les mandamos un gran abrazo. Hablo de Emi Solís, a quien la sigo en las redes, la sigo en todos los trabajos que realiza y la admiro, por supuesto, con todo su labor. Para mí es un orgullo tenerla aquí en Corporate Talk. Emi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, Mario. Gracias, encantada. Lo hablamos en la presentación del informe de la franquicia de España y enseguida dijo, voy contigo, cumplo y voy a ir porque quiero hablar de comunicación y de comunicación. Hoy es muy de comunicación interna, después hablaremos de networking también, y la fuerza de la conexión en los negocios, pero vamos a hablar de comunicación interna. Perfecto. Primero, veo que va a ser muy pedagógica la charla porque vas a mostrar elementos que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Pero hablábamos también con Nerea la importancia de la planificación en una empresa a la hora de la estrategia de comunicación interna. ¿Se planifica o es a veces, yo digo, no sé si es el término ideal, pero es un poco de postureo? Sí, tenemos un departamento de comunicación interna. ¿Para hacer qué? ¿Se planifica? ¿Hay una estrategia de comunicación interna en las grandes empresas? ¿Tú que te llama para asesorarlos? Bueno, pues Mario, en nuestra experiencia desde Cuarta Pared Comunicación, que nos dedicamos exclusivamente y ya es amplio el campo a la comunicación interna, bueno, los profesionales sí que hemos visto una evolución en los últimos años. Yo creo que el COVID fue un punto de inflexión, pero sí ha habido una evolución en cuanto a al posicionamiento de la comunicación dentro de las organizaciones, al trabajo más estrecho interna-externa y luego a cerrar el círculo con ese triplete con recursos humanos, ¿no? Yo creo que recursos humanos, comunicación interna y externa están trabajando más de la mano, lo que no significa que en la mayoría de las empresas haya una estrategia. Yo creo que hay que diferenciar muchísimo las grandes organizaciones que disponen de recursos de las pequeñas empresas. ¿Qué ocurre? El micrófono, no importa, estamos en directo. ¿Qué ocurre? Que las pymes y una gran mayoría del tejido empresarial de nuestro país son pymes, tienen que trabajar su comunicación también. No tienen recursos quizá para tener un responsable de comunicación interna, ni mucho menos. Por tanto, lo que hay que hacer es llevar la comunicación interna a los perfiles de la organización que pueden ejercerla. Nombrar como embajadores. Claro, de marca. Hay roles que son específicamente importantes, clave, que tienen una responsabilidad para hacer comunicación interna. Ahora te pregunto, las empresas corporativas tienen ya como una misión que tiene que haber un departamento de comunicación interna, una estrategia de comunicación interna, una cultura de comunicación interna. Una pequeña y mediana empresa o una microempresa tal vez dice, no como subestimando, pero no digo que lo hagan de mala fe. No estamos para eso, estamos para producir, facturar, ganar y crecer. ¿Cómo se le hace entender a esa empresa que es un factor relevante para conseguir todo eso? Bueno, yo creo que antes Nerea lo apuntaba muy bien y se aclara todo cuando explicamos que el desarrollo de los procesos de trabajo, los resultados y el posicionamiento de la marca está directamente relacionado en cómo se relacionan, cómo se comunican las empresas dentro de la organización y por ende cómo se comunican con sus clientes. Empresas que trabajan su comunicación son empresas cada día más ágiles, más colaborativas, empresas que aprovechan su know-how, su talento, sinergias. El no hacerlo es desaprovechar, es perder oportunidad, absolutamente. De hecho, en las empresas en las que se empieza a trabajar la comunicación interna como un proyecto estratégico, en muy poco tiempo se piensa, pero bueno, ¿cómo no hemos hecho esto antes? ¿Cómo comunicábamos por impulsos, como tú decías antes? ¿No? Yo digo comunicar por impulsos. Y eso, bueno, es comunicar, pero no es comunicar de una manera organizada, dirigida, con una estrategia, aprovechando todo el potencial y el impacto que puede tener una buena comunicación en dos vertientes que yo creo que son fundamentales. La eficacia, la competitividad, la innovación, etcétera, y el clima. Las empresas que comunican bien, al final tienen equipos mucho mejor conectados y mucho más orgullosos del lugar donde trabajan porque tienen un papel y tienen una voz muchísimo más potente. Y yo creo que además
la tendencia y las nuevas generaciones y los jóvenes cada vez más aprecian empresas que les brindan un entorno colaborativo de confianza donde pueden proponer, donde pueden hacer, donde pueden ser autónomos, y esto a mí particularmente me interesa muchísimo porque nos lleva a un concepto distinto, donde la comunicación se cuela en la organización, es de todos, y por tanto lo que tenemos que hacer desde comunicación es trabajar menos la táctica y más la estrategia. Y esto cambia el enfoque. Antes comunicación interna lo hacía todo. La estrategia, la táctica, y nos metíamos muchísima responsabilidad en la espalda, en la mochila, con nuestra bandera, venga. Ahora ya no funciona así la comunicación. Principalmente porque los hábitos de consumo sociales han hecho que la comunicación sea mucho más querida y mucho más potente también en la empresa. La gente comunica en redes sociales. Tú ahora vas en una empresa y haces un vídeo interno, por ejemplo, y bueno, ya la gente no se asusta como antes, es que estamos acostumbrados a hacer vídeos, a salir. Entonces, yo creo que hay que manejar muy bien esa diversidad de público y también la nueva era en la que vivimos, para que la comunicación interna sea muchísimo más atractiva. Ahí voy a la pregunta, y me diste el pie para abrir otro melón, como decía Nerea también. El tema de todos somos periodistas, todos somos especialistas en comunicación, porque tenemos nuestra cuenta de TikTok, creemos que sabemos cómo se manejan las redes sociales, porque tenemos nuestra cuenta de LinkedIn, creemos que somos los número uno de qué contenido publicar. Sucede en comunicación interna. ¿Qué me vas a venir a decir, Emi, de cómo hacer un vídeo si yo tengo 2.000 seguidores en mi TikTok? Eso se trabaja de forma responsable y profesional. Eso no quiere decir aburrida, estereotipada ni acartonada, pero se trabaja en las empresas en comunicación interna. Yo, por ejemplo, brindo una oferta formativa, es podcast en comunicación interna. Y hay un montón de herramientas que recursos humanos tal vez no lo tienen, pero cuando descubren que existe y que es interesante, las grandes corporaciones lo utilizan. ¿Por qué no hacerlo? ¿Se forman en eso a quienes son los responsables de comunicar internamente? ¿Se los forman en comunicación, en herramientas de comunicación o no? Bueno, pues esto por supuesto que es una tarea que no está del todo desarrollada o en el punto en el que nos gustaría. Falta muchísima formación. Lo primero que muchísimas empresas no saben lo que es comunicación interna y todo lo que le puede ofrecer. En ese sentido, a mí me parece súper interesante el que entiendan que tienen que hacer un diagnóstico de su comunicación interna. ¿Qué está fallando? Cómo la comunicación puede ayudar a los retos de negocio, cómo la comunicación puede ayudar a los directivos, cómo podemos organizar mejor la comunicación para aprovecharnos de ella en múltiples variantes. ¿Vale? Por tanto, la comunicación tiene que ser, debería ser una materia obligatoria, desde luego para dirección, directores, mandos intermedios, porque tienen una función extra y una responsabilidad como comunicadores que lo son. Entonces, eso, desde luego, empezar a concienciar, a compartir prácticas, a que las empresas sepan todo lo que pueden hacer, porque no lo saben. Muchas empresas nosotros vemos que no lo saben y cuando les abrimos el abanico dicen, wow, vale, tenía que comunicar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tenía que comunicar mi plan de igualdad, está dentro de mis exigencias legales y lo comunico de pasada, como para cubrir expediente, cuando es un proyecto importantísimo de comunicación interna, que comunicación interna puede ayudar a recursos humanos a comunicar bien su plan de igualdad. Pero no por postureo, como decías al principio, sino porque por convicción. Claro, y porque hay un compromiso con las personas. Entonces, hay, primero, informarse, hay que evangelizar muchísimo, saber la comunicación, cómo te puede ayudar, y después formar a los perfiles clave. Y que cada directivo lleve en su maleta el ingrediente de comunicación interna. Esta es la maleta, Mari. Ahí tenemos la maleta que cada directivo se va con una de esas. Esta es la maleta que tiene que ver el directivo y tiene que pensar, a ver, en mi maleta, en mi función de directivo, yo estoy muy orientado a negocio, estoy muy orientado a conseguir una serie de objetivos corporativos. Y la comunicación que yo hago con mi equipo, con mis pares, con los de arriba y con el cliente, está dentro de esta maleta. ¿Tenemos un plan relacional para directivos? ¿O comunicamos por impulsos? Muchísimo mejor, como decíamos antes, ser preventivos y saber, oye, ¿cómo podemos comunicar mejor para trabajar mejor? Entonces, la maleta de la comunicación hay que mirársela
Yo creo que cuando ayudamos a las empresas a crear esa maleta de la comunicación y qué cosas tengo que hacer yo en comunicación para funcionar bien, se avanza muchísimo más rápido. Dijiste algo interesante, el tema del plan estratégico y los índices. Por ejemplo, se puso de moda la RSC. Hoy en un balance una empresa de cotiza tiene que tener el indicador de RSC. Se pone el índice de gobernanza, tiene que estar... Ahora, comunicación es como el fútbol. Todos hablamos de comunicación, todos somos el míster, todos somos pichichi, goleadores, todos somos ahora, o como la política, todos somos grandes políticos. Y lo que veo, y a veces me enojo un poco desde mi postura, digo, no lo estamos vendiendo bien, no lo estamos predicando bien, que no se tome como un parámetro esencial y fundamental en una organización, pequeña, mediana o grande. Absolutamente. Dos cuestiones, Mario. ¿En qué nos estamos equivocando los predicadores de la comunicación, los evangelizadores? Bueno, yo creo no sé si equivocando, pero desde luego hay que reforzar el posicionamiento y el valor que tiene la figura de comunicación interna, hay que profesionalizar, e igual que el director financiero tiene su función dentro de la organización y nadie se metería con lo que dice el director financiero, por mucho que yo comunique, tengo que dejarme guiar por la persona que lleva comunicación interna, porque nosotros tenemos el criterio para poder ayudarte. ¿Tú comunicas? Claro que tienes que comunicar, genial, pero hay que poner en valor a la gente de comunicación interna. Me río porque me sucedió en una organización en Argentina con la que trabajo todavía no tan seguido, pero la persona responsable de temas legales, jurídicos, opinaba de comunicación como especialista. Entonces en un momento la llamo, ¿no? Y digo, óyeme, yo de leyes no sé nada. Te sigo a ti. Si me sugieres algo, ok, pero desde la sugerencia, ¿no? No, porque yo vi que un TikToker... sucede eso, todos opinamos de fútbol. A ver, está muy bien que todos nos podamos sentir comunicadores, eso ya es un reto, porque la comunicación tiene que ser en red, porque ese es uno de los objetivos que yo creo que tienen las empresas actualmente, que la comunicación permee, por tanto, perfecto. Y hay muchos ejemplos. Cuando lanzamos, por ejemplo, una nueva herramienta de comunicación digital, por ejemplo, una app, que creo que es una herramienta valiosísima actualmente, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo de comunicación. Que se publiquen muy pocas noticias, pero perfectas, súper bien redactadas, o que la gente la tome como suya, se pierda el miedo a comunicar, haya una pluralidad informativa importante, por tanto, demos contenidos de utilidad y que quizá no sea tan perfecta, pero que esté, por supuesto, siguiendo un mínimo y una línea editorial y formando en comunicación interna digital a las personas que publican en nuestra red interna. Pero demos paso, pero eso sí, no de cualquier manera. Claro. No de cualquier manera. Igual que el director de compliance tendrá un esfuerzo brutal a lo mejor en sacar el nuevo código de conducta. ¿Y qué es lo que nos pasa, Mario? Año y medio para sacar el código de conducta. ¿Y qué hacemos con el código de conducta? ¿Para quién es el código de conducta? Para los empleados. Claro. ¿Cuánto tiempo empleamos en pensar, diseñar y lanzar una comunicación adecuada de ese código de conducta? Muy poco o nada. Entonces, si los empleados lo ven difícil, es una información muy farragosa, al final no hay tiempo ni para leerlo, no se entiende. Queda ahí. Aprovechemos la comunicación bien hecha para que los productos informativos de las diferentes áreas de la empresa tengan muchísimo más impacto. Porque al final es lo que decimos, ¿no? Lo que no se ve no existe, o lo que se ve mal se interpreta mal. Hagamos ese ejercicio, pero confiemos en los profesionales, que estos son, Mario, todo esto te lo he cogido de aquí. Adaptarse, mira. Eso es. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse Sí. y hay que confiar en los héroes. Y tenemos gente de comunicación muy valiosa, aunque sean que comparten un tiempo, me dedico 50% a recursos humanos y 50% a comunicación. Ok, pero formemos a esa gente y luego respetemos a esa gente. Claro. Y démosle un espacio cerquita de la dirección para poder ayudar a la empresa. Y que la dirección esté dispuesta a oír. Claro, claro. ¿No? ¿Y que estamos en el aire? Pues para terminar, el estamos en el aire es un llamamiento a todas las personas para que todos entiendan que están expuestos, que estamos cada día en el aire, que en la empresa lo que dices impacta, lo que dices de forma positiva y lo que dices de forma informal en la máquina de café, que eres un embajador de la comunicación,
que la comunicación crea tu marca personal y que siempre estás en el aire, Mario, siempre. Por tanto, cuida tu comunicación, fórmate en comunicación y hazlo de una manera adecuada, simplemente para tener, oye, una coherencia, una profundidad en los mensajes y una organización adecuada y que no comunique cada uno a su manera y sin orden ni concierto. Que no suena distópico de Gran Hermano, sino que suene a responsable y profesional. Eso es. ¿No? Que nosotros somos nuestra propia empresa dentro de la empresa. Eso es. ¿No? Porque hoy somos profesionales aquí, mañana allí también, y donde fuere, ¿no? O autónomos, que eso es más complejo aún. Eso es. Querida amiga, qué gusto tenerte. Estamos en el aire, confiamos en los superhéroes y nos vamos con nuestra maletita, con la comunicación. Qué lindo tener colegas, predicadoras, ¿no? de nuestro libro de la comunicación, en el que todos tenemos que ser parte, pero tenemos que prepararnos para ello. La única forma que funcione bien. Emi, gracias. A vosotros, Qué un placer, gusto, ¿eh? un Gracias, placer. Gracias, Mario. No se vaya, porque vamos a hacer ahora un networking televisivo. Vamos a hablar de la conexión, de la fuerza de tejer redes, de estar conectados, conectadas en este caso, y ya van a saber por qué. Ya regresamos.